platicar sobre maridajes. Es un tema que yo creo que a muchas nos interesa y a muchos en general. Es un tema que interesa bastante, más en la actualidad. Anteriormente el tema de maridajes probablemente no se escuchaba tanto, pero hoy las personas que nos gusta comer bien, que nos gusta hacer todo este tipo de combinaciones, pues es un término que empleamos cada vez más. Maridar es la combinación de algo para lograr una armonía entre dos cosas. Entonces, en términos pues gastronómicos, el maridaje es la combinación de la comida con la bebida para lograr armonizarlas y para lograr potencializar lo mejor de cada una de ellas, sus cualidades, ¿no? Que hagan una armonía en nuestra boca y tengamos una experiencia completa donde no nada más nos sentemos a comer, sino más bien que ya encontremos una experiencia donde pongamos todos nuestros sentidos y podamos disfrutar mucho mejor la comida, ¿no? O mucho más la comida. Entonces, bueno, no necesariamente tiene que ser con vino, los maridajes pueden ser con cualquier otro tipo de bebida, cerveza, mezcal, ¿no? En fin. Pero bueno, mi tema es vino, entonces voy a platicar de los maridajes con vino y les voy a dar algunas recomendaciones o algunos tips para que puedan ustedes empezar a crear sus primeros maridajes, ¿no? Lo importante es que si estamos empezando en esto y están empezando a crear maridajes o están empezando incluso en el mundo del vino, pues lo primordial es probar vino, que sepan cuáles son las diferencias entre el vino dulce, entre el vino salado, ¿no? Entre todo ese tipo de vinos y ya posteriormente lograr hacer este tipo de maridajes. Entonces, bueno, vamos a empezar, les voy a empezar a explicar los tipos de maridajes que existen. Tenemos 3 tipos de maridaje en la actualidad que podemos hacer. Los primeros se llaman los maridajes de acompañamiento, que son maridajes no fáciles, pero a lo mejor sí un poquito menos riesgosos, ¿no? Estamos como dentro de esta zona, no de confort, pero sí es un tema menos riesgoso, en donde vamos a buscar en la comida algo que el vino ya tenga, o viceversa, o vamos a buscar en el vino algo que la comida ya tenga. Manera de empatamos las dos y es un maridaje que es más factible que se logre correctamente y que no tiene tanto riesgo a que sea un fracaso, ¿no? Por ponerles un ejemplo muy básico, las carnes, los cortes de carnes grasos con vinos tintos robustos, ¿no? Lo clásico que tenemos en la mente. El pescado, que es carne blanca, con vinos blancos. Esos son maridajes de acompañamiento que son los que se dan más día a día porque precisamente el riesgo es menor. Pero tenemos otros maridajes que se llaman maridajes de contraste. Estos maridajes nos sacan de la zona de confort y es donde tratamos de buscar sorpresas que a lo mejor jamás imaginamos y de repente las llevamos a boca y nos damos cuenta que es increíble, ¿no? Lo que estamos sintiendo, todas las sensaciones que logramos encontrar en boca y son maridajes que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces son maridajes que el vino tiene cosas que la comida no tiene, que ni al caso con eso, o viceversa. Por ejemplo, tenemos algo salado, un plato muy salado y le metemos un vino dulce, un vino de postre, ¿no? En la meta no nos imaginaríamos que va tan bien, pero realmente puede ser una gran sorpresa en boca. Entonces, ese es el otro tipo de maridajes que en la actualidad creo que el mundo de la gastronomía, los chefs que son un poquito más osados, que toda esta onda de la comida de autor y demás, que día a día hay más, están haciendo maridajes de contraste. Y la verdad es que son fabulosos, entonces hay que atrevernos, ¿no? Aunque nuestra mente nos diga, no, está muy raro, atrévanse y probablemente se funcione. Digo, también es una cuestión de practicar y cometer errores o cometer maridajes no correctos va a ser también muy bueno porque vamos a aprender de ello, vamos a saber diferenciar entre un maridaje bueno y un maridaje no tan bueno. Y el tercer maridaje es un maridaje que a lo mejor es la terminología y surge en los últimos tiempos, que es un maridaje de proximidad. Y este maridaje se refiere principalmente a que sea comida de la región con vino de la región o del país, ¿no? Por poner un ejemplo, comida mexicana con vino mexicano, comida de Baja California con vino de Valle de Guadalupe, comida de Guanajuato con vino de Guanajuato, ¿no? O sea, que todo sea dentro de la misma región. Esta es la intención de incentivar el consumo local, el consumo nacional, y por supuesto pues demostrar que tenemos todo, ¿no? Aquí en México para hacerlo. Entonces, este tipo de maridaje va a seguir cualquiera de las dos reglas anteriores. Vamos a hacer maridajes en contraste o maridajes de acompañamiento, pero al mismo tiempo seguirán siendo un maridaje
de proximidad, porque son de la misma región o del mismo país, ambas cosas que estamos combinando, ¿ok? Pues bueno, ya que sabemos cuáles son los tipos de maridaje que existen, ahora sí les voy a dar algunos, pues ya tips más concretos con la comida para que vayan empezando a hacer toda su práctica de maridaje, ¿no? Primero tenemos que enfocarnos o tenemos que tomar mucho en cuenta los ingredientes base de nuestro platillo, de lo que vamos a cocinar. Y a esto me refiero pues principalmente a lo mejor la proteína, ¿no? La proteína siempre tiende a ser el gramaje más grande de toda la comida, ¿no? Lo que prevalece, o sea, una carne, pues la carne es lo más grande. Entonces, bueno, el ingrediente base, ¿qué va a ser? ¿No? Si tenemos carne, si tenemos pescado, si tenemos productos más grasos o es algo con menos grasa. Ese tipo de cosas es bien importante para los maridajes. Después vamos a tomar en cuenta la intensidad de sus sabores y la intensidad también de los aromas, porque al final de cuentas es una experiencia gastronómica donde involucramos tanto la nariz como el gusto, ¿no? Involucramos todos los sentidos, entonces hay que tomarlos en cuenta. Después vamos a tomar en cuenta los sabores dominantes. ¿Por qué? A lo mejor la carne o la proteína es lo que tiene mayor gramaje o mayor presencia visual en el platillo, pero muy probablemente la mayor presencia en la boca no sea esa parte, sino sea la salsa, ¿no? Por ejemplo, aquí en México las salsas juegan un papel bien importante y las salsas tienden a ser las protagonistas realmente del plato, ¿no? Es como el mole poblano. El mole poblano, el protagonista no es el pollo, el protagonista es el mole, es la salsa. Entonces hay que tomar en cuenta cuáles son los sabores dominantes, si sí es la parte proteína o si más bien es todo lo demás que le pusimos, ¿no? Todos los demás ingredientes, que aquí en México pues tenemos muchísimos. Es importante también tomar en cuenta la temperatura a la que se sirven los alimentos. Si servimos un alimento frío como un ceviche, seguramente le irá mucho mejor también una bebida fría. Si servimos un alimento que es más caliente, entonces iremos o tenderemos hacia vinos no calientes, porque los vinos no se sirven calientes, pero sí a vinos que estén temperados a 16-17 grados, que si hablo de esa temperatura hablamos de vinos tintos. Entonces es importante también tomar en cuenta las temperaturas a las que se sirven nuestros platillos. Algo que siempre les comento es que las papilas gustativas se van, ¿cómo decirlo? Se van adaptando a los sabores de una manera paulatina. Entonces, si yo doy un primer bocado y doy un primer sorbo a mi vino, probablemente el sabor va a estar muy alterado, no va a ser el sabor que realmente debo sentir, porque mis papilas gustativas traen otros sabores anteriores en la boca a los que se acostumbraron. Entonces primero hay que acostumbrarla antes de hacer un juicio sobre el maridaje que tenemos enfrente, antes de decir no me gustó nada. Primero hay que darle una segunda bocada y hay que darle un segundo sorbo al vino para entender y tratar de ver si es un maridaje correcto o no lo es, ¿ok? Muy bien, ahora les voy a platicar ya de los sabores en comida, con qué va bien. Si tenemos en la comida sabores dulces, si tenemos postres o tenemos, por ejemplo, con la comida china, ¿no? Que tiende a ser agridulce o a lo mejor un poquito más dulce, ¿no? Si la comida tiene mayor cantidad de dulzor, si lo que predomina es el sabor dulce en la comida, ¿qué va a pasar con el vino? El vino va a parecer más astringente, va a parecer menos frutal, va a parecer menos dulce si es dulce, va a parecer más ácido y también va a parecer que es más alcohólico, que tiene la calidez por el alcohol va a ser mayor. En general, el dulzor en la comida endurece a los vinos. No es que sea malo el dulzor en la comida, pero sí es cierto que va a hacer que un vino se endurezca en todas sus características, que sea más astringente, que sea más ácido, que sea menos dulce, ¿no? Que sea más cálido. Entonces, esto hay que cuidarlo porque podemos llegar a un error, o sea, podemos tener que a lo mejor digamos un postre muy dulce. Entonces, como ya es muy dulce, yo no me quiero saturar del dulzor, le voy a meter un vino muy seco y muy tánico y muy astringente, un vino tinto robusto. Eso quiero para contrarrestar el dulzor y que no me empalague, ¿no? Muchas veces creemos esto y esto tiende a ser incorrecto, porque lo que va a pasar con el vino es que se va a endurecer todavía más, entonces va a saber amargo. Entonces, un vino dulce con un postre sí van bien, por eso se llaman vinos para postre. Sí van bien y no se hacen más dulces
sino al contrario, como la comida es dulce y lo va a endurecer, el vino lo vamos a sentir afrutado, lo vamos a sentir ligero, pero no lo vamos a sentir tan astringente ni mucho menos, y tampoco lo vamos a sentir tan dulce, ¿no? Entonces lo va a equilibrar. Eso es lo que vamos a buscar con comidas dulces. Entonces, comidas dulces, va a ir bien vinos dulces o vinos jóvenes, afrutados, secos, pero que sean jóvenes y afrutados, ¿no? No intentemos buscar con algo dulce un vino robusto, porque probablemente no vayamos a atinarle en esa cuestión de maridaje, ¿ok? Ahora, el picante. Aquí en México pues somos fans, somos expertos en todo tipo de picantes, en todo tipo de chiles, hacemos salsas de todas partes. Entonces, bueno, la realidad es que el picante tampoco es muy amigo de los vinos. De hecho, en exceso, o sea, cuando ya comemos demasiado picante, pues la verdad es que mi recomendación es que no maridemos con vino, maridemos con otra cosa, ¿no? Que a lo mejor nos quite esa sensación de picante, algo que tenga burbuja, algo que tenga un poco de efervescencia, puede ser. Pero si es un picante tolerable, si es un picante bastante equilibrado también en la comida, entonces vamos a buscar lo mismo, vamos a buscar vinos suaves, vinos a lo mejor semisecos, semidulces, vinos que no sean tan robustos, porque ¿qué va a pasar? Muy igual que lo anterior, ¿no? El picante lo que le hace al vino es que lo hace más duro, que lo hace más ardiente. Entonces aquí vamos a sentir el alcohol. Si tenemos algo muy picante, el alcohol del vino va a ser... Vamos a sentirlo demasiado en boca, nos va a amarrar boca, vamos a sentir la tanicidad y esa astringencia también mucho más elevada de lo que debería de ser. Entonces el picante en la comida hay que usarlo con moderación. También digo, es un consejo bueno para ir acostumbrado a las papilas gustativas, que no todo necesita picante, y de esta manera podemos empezar a valorar o a degustar o a catar comidas sin picante, y entonces empezamos a ver los diferentes ingredientes, ¿no? Muchas veces no sabemos qué lleva la comida o no podemos distinguir lo que lleva la comida porque a todo le ponemos picante. Entonces el picante siempre va a salir por sobre cualquier otro ingrediente y no vamos a lograr detectar todo lo demás que la comida tiene, ¿okay? Y ahora el último es la acidez y la sal, la parte salina de los alimentos. Cuando tenemos alimentos que son salados o alimentos que tienen una acidez interesante, una acidez pronunciada, eso es lo mejor, son los mejores alimentos para maridar, porque sí son súper amigos de los vinos. Entonces la acidez y la salinidad lo que va a hacer en el vino va a ser todo lo contrario, lo va a hacer más suave, lo va a hacer más amigable al paladar, menos astringente, la nota alcohólica se va a sentir mucho menos, los van a hacer un poquito más frutales, los va a hacer un poquito más frutales, un poquito más incluso dulces, puede ser. Entonces la parte de la acidez y la parte salina en los alimentos es muy positiva para los vinos. Entonces aquí sí podemos meterle, cuando tenemos sal y cuando tenemos acidez, podemos meterle vinos robustos, vinos tintos, un Cabernet Sauvignon, un Malbec sin ningún problema. También vamos a tener bien los vinos frutales porque los va a seguir haciendo a como son los vinos, ¿no? No va a exponenciar eso. Y también podemos meter a lo mejor algo dulce para hacer un contraste, puede ser, pero lo va a hacer muy ligero. Entonces puede ser que incluso no sintamos el vino, ¿no? Que pase como muy ligerito, que no percibamos su acidez, que no percibamos nada de lo que el vino puede llegar a tener. Entonces, bueno, acidez y sal, súper bien. Ahora, pues en general, como les voy a dar un resumencito así ligero. Vinos, eso hablamos de la comida, ¿no? Los sabores que tenía la comida, con qué tipo de vino iba. Ahora, si hablamos de los vinos, lo que tiene el vino, con qué tipo de comida va. Por ejemplo, si tenemos un vino que es ácido o astringente, ¿no? Que tenga no ácido, y ácido no es malo. Los vinos, todos los vinos son ácidos e incluso necesitan su acidez para tener un equilibrio. Entonces, si tenemos un vino con una acidez elevada o una astringencia elevada, es decir, que es muy tánico, un vino tinto regularmente, ¿no? Son los astringentes, van a ir bien con comidas grasas, van a ir bien con comidas ácidas, van a ir bien con picante, aunque poquito, como les dije anteriormente, y van a ir bien también a lo mejor con cosas amargas, como chocolate amargo. El chocolate amargo hay veces que no va muy bien con vinos, pero con vinos tintos un poco más robustos puede ir perfecto, o vinos que tengan barrica puede ir muy bien. Ahora, si tenemos vinos dulces o vinos afrutados, van a ir bien con lo salado, van a ir bien con lo dulce, va a ir bien con casi cualquier tipo de alimento, ¿no? Los vinos dulces y afrutados, la verdad es que van súper bien con los alimentos.
Y eso es como en general. Ahora, para hablarles un poquito de México, ¿no? De donde estamos ahorita y de comida, yo me puse a pensar un poquito en la comida. Pues ahorita estamos en plena temporada de chile en nogada. El chile en nogada es un platillo lleno de historia y muchas cosas, pero es un platillo que combina texturas, muchísimas, combina sabores, ¿no? De todos los ingredientes que tiene, combina muchos sabores. Y es por eso que este vino siempre intentamos maridarlo, ¿no? Ustedes verán que la temporada de vinos y van a ver muchos anuncios de con tal vino, te incluye una copita de vino y tal. Entonces, el vino, el chile en nogada es un platillo que se puede maridar súper bien con vino blanco, con vino rosado, con vino tinto y con vino espumoso. O sea, la verdad es que no hay como que encasillarnos de a fuerza con vino rosado, que regularmente la tendencia va para allá. La realidad es que no es así, o sea, lo podemos probar. Yo les invito a que ahorita, si ustedes son de los que van a probar muchísimos chiles esta temporada porque les encanta el chile, pues intenten todo el tiempo estar probándolo con vinos diferentes para que elijan su maridaje, o sea, para que elijan cuál les gustó más a ustedes personalmente. Y también va a depender del chile, ¿no? O sea, los chiles también cambian muchísimo. Entonces, bueno, si vamos a elegir con el chile en nogada un vino blanco, les recomiendo que sea un vino blanco semiseco, que no sea un seco por completo, que tampoco sea un dulce, que sea un semiseco, donde podamos jugar un poquito con la parte salada del vino y también con el dulzor del vino, haciendo un maridaje de acompañamiento. De ahí, si vamos a elegir un vino rosado, les recomiendo que elijan Grenache de Montechanic, por supuesto. Pero bueno, en general que sean vinos secos, aquí sí, que sea un rosado seco, que se sirva muy fresco, que se sirva muy frío, y que tenga estas notas de fresas, de fruta fresca. En este caso tenemos también grosella, ¿no? Todo este tipo de frutas que combinan perfectamente. Granada, de hecho es una nota de cata del vino que ahorita vamos a ver. Entonces va a ir muy bien en un maridaje también de acompañamiento. Si nos vamos más por los vinos tintos, porque somos más de vino tinto, entonces con el chile en nogada les recomiendo que sí sea un vino que tenga cuerpo, un vino robusto, ¿no? Un vino que tenga astringencia y tanicidad, para que también juegue con esas notas de los vinos, un poco dulzor y un poco salado, para que también pueda dar un juego ahí, y ahí vamos a tener más bien un maridaje por contraste, no tanto por acompañamiento. Y de ahí, si nos preferimos algo muy fresco como un vino espumoso, está perfecto. Los vinos espumosos son súper versátiles y la verdad es que van con casi todo tipo de comida. Entonces va muy bien. Yo siempre les recomiendo que si están empezando en el mundo del vino, sea un vino espumoso que diga Brut la etiqueta. Entonces, ¿por qué? Porque quiere decir que no es tan seco y tampoco va a ser tan dulce. Estamos en un término medio, que creo que es el término donde se aprecia más un vino espumoso y donde es más amigable al paladar de casi todos. Entonces les recomiendo que sea así, ¿no? Si vamos a elegir eso. Otro maridaje muy mexicano sería el mole poblano. El mole poblano tiene una mezcla ahí de millones de ingredientes también, en las que incluye el chocolate. Entonces, bueno, yo les recomiendo que vaya con un syrah. Yo lo he probado con un syrah con barrica, un syrah potente, con cuerpo, y la verdad es que creo que es uno de mis maridajes preferidos. Entonces, esa es otra de mis recomendaciones si les gusta el mole poblano, con un syrah. Otra recomendación, el pan de elote, que yo pensaba hace ratito, que también es algo que nos gusta bastante. Pues ahí va muy bien con un Chenin Blanc, con una uva blanca que sea dulce o sea muy afrutada, ¿no? Que sea un vino ligerito, pero que tenga ese dulzor que vaya acompañado. En la zona de la península, que yo soy de aquí, bueno, yo vivo aquí en el sur, la cochinita pibil va perfecto con un vino rosado seco, como el Grenache de Montechanic o cualquier otro vino seco rosado. ¿Qué otra cosa? Los tacos al pastor pueden ir muy bien también con vinos rosados secos, o incluso con vinos tintos pero jóvenes, no tan añejados. Panuchos, salbutes, que también se da mucho en esta área, tienden a tener esas notas mayormente saladas, son comidas saladas, por lo tanto aquí sí le podemos meter a un vino con tanicidad, con astringencia elevada, y le va a ir muy bien al vino. Bueno, algunas uvas para darles unos tips si están iniciando. Por ejemplo, en uvas blancas, si vamos de menos a más en cuestión de potencia, vamos a hablar una Chenin Blanc como menos, porque es una uva muy frutal, que puede ser incluso dulce, ¿no? Entonces esta sería como lo menos, donde podemos iniciar y donde podemos maridarlo con cosas dulces también, o con cosas picantes, incluso pueden ir muy bien. De ahí vamos a pasar al Sauvignon Blanc, que es un escalón más arriba. Luego tenemos quizá un Pinot Grigio, y finalmente tenemos la Chardonnay. La Chardonnay es la uva en potencia, pues la blanca la más intensa. Entonces aquí sí la podemos llevar bien con cosas
como pastas, ¿no? Con cosas que tengan más grasa, pasta de quesos, ese tipo de condimentos que pues tienen un mayor protagonismo en el plato, pueden ir muy bien con uvas Chardonnay. Y en cuestión de las uvas tintas, empezamos de abajo igual hacia arriba. En cuestión de potencia vamos a encontrar la uva Gamay, la uva Pinot Noir, la uva Merlot, que tienden a ser uvas de una intensidad media, media-baja. Y de ahí, pues nos vamos para arriba, Syrah, Tempranillo, Malbec, Cabernet Sauvignon, ¿no? Que son las uvas más potentes, en donde vamos a tratar de encontrar un maridaje con comidas saladas o con comidas ácidas, que es lo que seguramente les va a ir mucho mejor a este tipo de uvas. Pues bueno, me voy a pasar aquí a la pantalla a ver si tenemos algún comentario. Ok, aquí me dice Jorge Armando que es importante recordar que el gusto es personal. Eso no está en discusión, exacto, pero en cuestiones técnicas no todos los maridajes son de 10. Es correcto, de hecho hay una regla de oro que dice que la armonía perfecta no existe. Entonces, a lo mejor un maridaje será de 10 para una persona, alguna no. Técnicamente hablando, sí es verdad que hay cosas que son correctas y hay cosas que no son correctas, que a lo mejor a mí me guste que el vino sea más amargo, es un gusto personal, pero realmente no debería de ser así, ¿no? Técnicamente hablando no debería de ser así, aunque también es una realidad que un maridaje de 10, la verdad es que no creo. Es difícil, ¿no? Es difícil de encontrar. Pues bueno, ahí saludos a todos los que están conectados, saludos al equipo de Montechanic que siempre me acompaña, a mi mamá que también anda por ahí siempre. Qué bueno que te gusta, Jorge, con el Grenache de Montechanic. De hecho, justo hablábamos, me dice Jorge, me comenta Jorge que el chile en nogada con un Pinot Noir va muy bien, y justo eso platicaba hace un momentito aquí con mi esposo en casa, que la verdad yo nunca lo he probado con un Pinot Noir, pero justo que estaba yo repasando este live, dije, se me hace que el chile en nogada con el Pinot Noir debe ir excelente, ¿no? Y creo que sí, ahorita me lo recomienda Jorge, entonces bueno, hay que probarlo. Yo también creo que debe ser un maridaje muy interesante, ¿no? Con un Pinot Noir. Laura, ¿qué se recomienda para una tabla de quesos que tienen diferentes sabores? Bueno, por lo regular las tablas de quesos tienen de todo, ¿no? Desde los quesos que son quesos blancos, que no son quesos tan maduros, hasta los quesos más maduros como un azul, como un Roquefort. Entonces yo te recomiendo que sea un vino tinto, que le va a ir bien con casi todos los tipos de queso, porque un vino blanco le puede ir perfecto a los quesos como queso de cabra, ¿no? Pero ya si llegamos a un queso azul, probablemente no tanto. Entonces mejor, si solo va a ser un vino, que sea un vino tinto, puede ser un vino tinto joven, frutal, pero que sí tenga un nivel de tanicidad interesante. Yo te recomiendo de Montechanic, el Calicha Cabernet Sauvignon Syrah, que puede ir muy bien, o el Calicha Blend que tiene Tempranillo, que es un uva potente, que seguro va a aguantar a los quesos fuertes. ¿Ok? Muy bien. Ok, Jorge, maridaje sugerido con vinos para postre. Late Harvest Wine, ajá, todos esos cosecha tardía. Y si hablamos de vinos mexicanos, pues mi recomendación obviamente siempre va a ser algo de Montechanic. Es el Chenin Blanc cosecha tardía de Chanic. Es un vino de postre, pero no es un vino tan dulce ni tan empalagoso. Es un vino que viene en una presentación de 375 mililitros. Entonces la verdad que también por costo va muy bien, porque normalmente los vinos de postre vienen en presentaciones pequeñas y tienden a ser más caro el costo. Entonces te recomiendo que lo pruebes, ¿no? Si vas más por vinos mexicanos, bueno, ese vino creo que es una muy buena opción. Bueno, pues saludos ahí a todos. Voy a continuar con la cata, si no también se me acaba el tiempo. Si queda alguna respuesta pendiente, seguro, qué bonito collar. Ahorita les hablo de este accesorio. Seguro que se las voy a contestar, ¿ok? Cualquier comentario, pues todo siempre es bien recibido. Este accesorio es un accesorio justo de Chanic que me encantó, me acaba de llegar. Es una botellita con la copa, entonces lo pueden conseguir ustedes en la página de montechanic.com.mx. En la sección de tiendas, experiencias, es una experiencia que se llama Mom and Wine. Trae una cajita muy bonita con 2 botellas para la mamá, una esencia, este accesorio y un como para las puertas que dice no molestar a mamá.
Entonces eso es para que tengan un momento para ustedes de relajación con sus vinos, con su esencia. Me parece, la verdad es que un gran detalle. Vayan a la tienda, yo estoy segura que les va a encantar. Y bueno, el accesorio que es de plata y está divino. Y ahora sí vamos a pasar rápidamente, que ya me quedan la verdad 4 minutitos, así que lo voy a hacer muy rápido. Tenemos este vino que es un vino rosado, es un vino Grenache, que a mí me encanta el color es un color muy intenso, es un color rojo cereza, que no es tan clásico. Normalmente los rosados los encontramos asalmonado, ¿no? Encontramos colores un poquito ahí más tenues, y este color es súper intenso, es muy vivo, es muy brillante. El vino está limpio, podemos verlo, ya pueden poner en práctica sus pasadas pláticas de defectos y vamos a ver que este vino no tiene ningún defecto, es un vino limpio, es un vino cristalino. Vamos a pasarlo por paredes de copa y vemos la densidad aparente. La densidad aparente es una densidad aparente baja, la verdad es que baja prácticamente en sábana. El vino no tiene capacidad de guarda, yo les recomiendo que lo toman el año en que salga. A lo mejor lo podremos guardar, pero bueno, siempre va a estar mejor en esa añada, ¿no? La última añada que está hoy en día en mercado es 2019. Y de ahí vamos a verlo, vamos a llevar la nariz. Y en nariz vamos a encontrar un vino muy frutal, mucha fresa, como les había dicho, frambuesa, grosella, granada. Tenemos frutos rojos, ¿no? Súper exponencial, para que tenemos una intensidad aromática muy elevada. Yo la empiezo a percibir desde esta altura, entonces tenemos una intensidad aromática alta. También tenemos algunas flores como violeta, como rosas, como lilies, ¿no? También tenemos la nota floral por ahí. Regaliz rojo también está. Entonces, bueno, es un vino que nos da en nariz una sensación de frescura desde que lo estamos llevando, y ahorita a mí ya se me calentó un poquito, pero debería de estar 8, 9, 10 grados, es lo ideal, la temperatura de servicio de este vino. Vamos a llevarlo a boca. Y recuerden siempre 2 tragos, recuerden siempre su agüita. Tenemos una acidez muy interesante. La acidez es bien importante en los vinos porque los equilibra y les da la frescura en boca. Nos hace salivar el vino. Es un vino seco, pero no seca boca, que eso también es importante porque no nos pide agua, pero tómenla. Entonces, bueno, tenemos un vino con una acidez muy equilibrada que nos da esa frescura. Es un vino seco, es un vino con una tanicidad. Recordemos que los rosados ya incluyen estos taninos porque al final de cuentas tenemos un poquito de las cáscaras, ¿no? Para obtener el color de los vinos tintos. Y de ahí, ¿qué más encontramos? El amargor es un vino mediano, no es un vino tan corto, tampoco es un vino largo, entonces lo vamos a tener ahí presente. Y el retrogusto, lo que nos deja el vino, siguen siendo fresas, frambuesas. La verdad es que es un vino súper fresco. Temporada de calor, se los recomiendo, y si van a comer un chile en nogada hoy, se los recomiendo. Pruébenlo. Muchas gracias por su tiempo, me va a cortar a lo mejor. Los veo en otro live. Cualquier comentario ahorita lo contesto aquí en línea. Y si tienen alguna sugerencia para el siguiente live, pues también con gusto las aceptamos. Bueno, pues soy Laura, salud y mil gracias por su tiempo. Que tengan muy bonito día.